¿qué tal chicos? Buenas tardes. En este caso, voy a hacer este archivo que en realidad va a tener como un formato más de podcast, porque no va a ser un vídeo en sí. Y simplemente voy a grabar una pequeña introducción porque me he dado cuenta al editarlo que en uno de los puntos hablo de la persona, pero no llego a comentar el nombre, no llego a dar el nombre. Entonces pues simplemente va a ser una pequeña aclaración, ¿no? En este caso lo he querido titular visión de conjunto, criterio propio, precisamente para que entre todos, o al menos las personas que se encuentren con este archivo, tengamos una visión de conjunto sobre diferente información que está circulando en la red, que ha dado lugar también a diferentes vídeos. Tampoco es que esté siendo algo muy numeroso, pero a medida quizá que nos acercamos a estas fechas que nos anuncian o que envuelven, digamos, el material reflejado en este audio, pues sí se van sumando en casos además donde se busca ese desprestigio o se busca relativizar el asunto en sí. Generalmente se evita a la persona que está llevando o que ha traído un estudio más a nivel científico, ¿no? Se le evita nombrar, y eso es curioso. E incluso esto está sucediendo entre gente o canales que dicen ser cristianos, ¿no? O son cristianos. Entonces eso también me sorprende porque nosotros podemos cuestionar ciertas cosas, pero hay otras que no. Podríamos cuestionar ciertas formas, podríamos cuestionar ciertos asuntos, pero hay otras cosas que además, incluso he visto que hay personas que simplemente mienten, ¿no? Mienten en el sentido de que hacen referencia a la fecha del año 13 de enero 2020, pero sin embargo, básicamente hablan en el sentido, y siempre, prácticamente nunca mencionan astronomía, que es una ciencia, sino siempre utilizan astrología. Lo intentan englobar en el mundo de la adivinación, de la superstición. Están intentando realmente, y esto es algo que nos advirtió la persona que con la que vamos a empezar a desarrollar este audio. Entonces, yo lo único que pretendo en este caso es que las personas tomen criterio propio, ¿vale? Que cada persona disponga de la información de los diferentes espacios que para mí tienen una cierta relación, que tienen un vínculo para con toda esta información, ¿no? Entonces, este audio, aunque en principio también había pensado en hacer una especie de post escrito, y no lo llego a descartar que lo llegue a hacer, pero no lo sé. Pero como la información es algo que también va a quedar ahí, no lo sé si será el único archivo que haga en este sentido hablando sobre todo esto, o que sea algo que se venga desarrollando más. No lo sé realmente. Pero este audio, en este caso, ¿vale?, surge con el objetivo de conjuntar precisamente una información que a mí también me ha llegado por diferentes vías, y lo que pretendo es que pueda ser conocido y analizado por todos vosotros. Yo aquí simplemente estoy haciendo una labor de investigación y análisis de varias fuentes, por lo tanto cada persona tendrá que tomar responsabilidad, teniendo que decidir de hecho qué información rescatar y cuál se debe desechar, ¿vale? Yo iré punto por punto, va a haber como dos fases, dos etapas. Va a haber 3 personas, 3 canales, 3 recomendaciones iniciales que van a estar más enfocadas en un aspecto científico, ¿vale? Y luego va a haber otras 2 recomendaciones que en este punto se va a explicar por qué el tema, está más en el lado, tiene una carga más subjetiva, ¿vale? Y es algo que puede ser analizado y que yo creo que también debe ser contemplado en conjunto, junto con el resto de la información, ¿vale? Y para finalizar habrá como una especie de aportación personal, pero que lo voy a contar como algo anecdótico, ¿vale? Entonces, yo iré en este caso punto por punto compartiendo parte de lo que he podido recibir de toda esta recopilación, y voy a tratar de ser lo más sincero, justo, en este caso, en mi valoración y constructivo también posible, ¿no?, en mi análisis, porque a fin de cuentas las personas que nos están trayendo esta información tampoco se están lucrando, no están haciendo un negocio ilícito con todo esto. Cada persona también tiene su valoración particular en ese sentido, pero por lo general
o sea, ya, de manera general, salvo un caso concreto que además más adelante se explicará, bueno, las personas están entregando toda esta información de manera gratuita, ¿no? Y no quiere decir que porque encontremos algo en internet que nos lo vendan como gratuito sea verídico, porque no, porque hay muchas personas que de hecho como que siempre llevan también ese discurso por bandera: descarga mi material porque es todo gratuito, porque no sé qué, te lo venden así como gratuito, pero evidentemente también te la están colando por otro lado, ¿no? O sea, el que te lo quiere entregar gratis ni siquiera tiene que estar diciéndote, oye, que esto es gratis, que tal, que cual. O sea, el que te entrega su trabajo y te da acceso a su trabajo, a lo que sea, de manera gratuita, ya está, simplemente te lo está dando así. No tiene tampoco que estar presumiendo de que te lo está entregando gratuitamente, siempre me refiero, ¿vale? O sea, puede haber una mención en un momento dado, puede ser, tampoco digo que no, eso tampoco es malo si llega a suceder en un caso en concreto, ¿no? Vale, pues hasta aquí la introducción. De hecho es que esta introducción, o sea, es algo que estoy grabando una vez que ya tengo editado todo el vídeo, lo tengo listo ya prácticamente para, bueno, producirlo y poderlo subir, ¿no? Pero es que me di cuenta precisamente en la edición ayer que en la cuarta persona, me parece que era, no daba el nombre de la mujer. Es verdad que sí, en su momento mencioné el nombre del niño, pero bueno, de todas maneras, como en la caja de comentarios, o sea, en la descripción del vídeo voy a poner como unas especie de ligas. En unos casos será a lo mejor una búsqueda con el nombre de la persona para acceder a varios archivos, en otras será el canal directo, pero bueno, lo quería comentar, ¿no? Que en este caso todo el comentario que se hace sobre la madre del niño Gabriel es Lynette Serna, y a través de buscar ese nombre vais a poder encontrar la información también y los vídeos que se han compartido, ¿no? En la red, en este caso en YouTube, es donde yo lo he encontrado. Así que iniciamos en este caso con la primera recomendación que os quiero hacer, el primer comentario que voy a realizar, y va a ser sobre el ajedrecista de Jehová B. Entonces, yo aquí iré punto por punto compartiendo parte de lo que he podido recibir de toda esta información. Entonces, vamos con la primera de las personas. No me voy a meter de manera muy extensa, muy profunda, porque simplemente pretendo dar unos puntos básicos de información, ¿no? En torno a lo que nos están compartiendo estas personas. Entonces, la primera persona de la que quiero hablar es del ajedrecista de Jehová B, ¿vale? Podéis encontrar en YouTube, si metéis este nick, vais a encontrar su canal y podéis encontrar algunos de los archivos, ¿vale? Esta persona de todas maneras ha tenido bastantes archivos publicados, pero a día de hoy, 5 de enero, solo tiene de manera pública un par de archivos. Y bueno, igualmente os digo que aunque veáis simplemente el archivo que tiene disponible ahora mismo, se llama Profecías 13 de enero del año 2020, terremotos y meteoritos coinciden con alineaciones. Ese es uno, está publicado hace una semana, y luego tiene otro donde él muestra algunos alimentos que ha juntado para el 13 de enero del año 2020, dando como una especie de referencia para que las personas puedan hacerse una idea del tipo de alimentos que deberían juntar. Y yo aquí, incluso antes de empezar a comentar algo más por encima lo que viene siendo su trabajo, pero de manera, bueno, un poco superficial también, porque insisto, esto es analizar realmente su exposición, su propio trabajo. Yo os diré que, y no por mirar directamente a la fecha, ¿vale? No es por ponerse directamente en una fecha en concreto, sino analizando la situación mundial, analizando la situación actual, viendo cómo el sistema está también jugando sus cartas y cómo está haciendo sus propios experimentos en parte de Sudamérica, como Venezuela, en Chile. No sé exactamente en qué país era, o si era simplemente en algunas ciudades, no lo sé exactamente, pero me parece que era en Chile, o tal vez sea en Venezuela, pero no se podía comprar en los supermercados. Ya la gente no estaba pudiendo ir y llevarse todos los productos que quisieran, ¿no? Había una racionalización y las personas podían sacar, no sé si eran como 10 productos, algo así.
es al menos lo que tengo entendido, no sé si estaré equivocado, pero si esto realmente es así, es parte de los experimentos que se están haciendo, en primer lugar para ver cómo reacciona la gente, cómo se controla la situación, pero esto es algo que al final se va a expandir, o sea, va a llegar al resto de países. Por lo tanto, sin obsesionarse ni con las fechas, ni con la posibilidad de que suceda uno u otro evento, no es ninguna tontería ir almacenando poquito a poco alimentos que no perezcan, alimentos que puedan ser conservados. Simplemente tener un pequeño almacén, algún tipo de armario donde se vaya guardando, y en caso de que llegue a ser necesario se tire de ahí. Y si no, independientemente de que, porque estamos entendiendo que si son alimentos que no perecen, si se ve que en 4 o 5 meses nada está pasando, se va tirando esos alimentos y se van consumiendo y ya está. O sea, el objetivo tampoco de estas personas que están anunciando o que están dando estas recomendaciones tampoco es que inviertan todos sus recursos o que vendan sus pertenencias para acumular más y más alimento. Es simplemente de una manera progresiva ir haciendo con una especie de almacenaje, ¿no? Y precisamente no es descabellado, no es algo descabellado, no es algo ridículo, pero no es algo ridículo no porque nos estemos acercando a la fecha que realmente está a las puertas, ¿no? A estas alturas, 5 de enero. No es precisamente y ni exclusivamente por el tema de la cercanía de esta fecha en concreto, sino por lo que a nivel mundial se está viendo que se está desarrollando, por los planes que están de manera pública ya de todo este nuevo orden mundial y que poco a poco va a seguir avanzando y que va a llegar a establecerse. Entonces porque además lo sabemos, o sea, tenemos la palabra profética más segura, que es a lo que hay que atender, es lo que nos debe guiar, independientemente de que haya advertencias de hermanos o personas que digan he tenido un sueño, el Señor me ha dado esta revelación, he tenido como esta visión. Todo esto también es analizable y bueno, de hecho Dios valorará todas esas cosas y las juzgará en su justa medida, y no va a tener en menos tampoco las personas que se atreven a hablar de parte del Señor cuando el Señor en realidad no ha hablado, y esto también se nos advierte que llegaría. Pero bueno, independientemente de eso, lo que tenemos que ver es que la palabra de Dios nos dice que va a llegar un tiempo y va a ser probablemente, es la idea que tengo, es la interpretación que me ofrece la palabra de Dios a través de la escatología, que la gran tribulación va a empezar cuando suceda probablemente el arrebatamiento, y a partir de ahí, sin la presencia ya de la iglesia aquí, el anticristo se manifestará, probablemente a raíz de una catástrofe que se haya producido, y que la propia desaparición de miles o millones de personas va a ser una catástrofe en sí. Y eso, la palabra de Dios, en ese tiempo la palabra de Dios nos dice de manera muy clara que las personas, no exactamente durante todo ese tiempo, pero sí va a haber una gran parte de ese periodo de gran tribulación donde las personas no van a poder comprar ni vender, ¿no? Sino los que tengan la marca de la bestia. Por lo tanto, si va a haber un tiempo donde va a haber personas que no se van a poner esa marca, algunas personas serán perseguidas, algunas personas serán asesinadas por ese hecho, pero a lo mejor hay personas que habiendo hecho una especie de habiendo hecho acopio o reservando ciertos alimentos, puedan durante ese periodo de tiempo subsistir, ¿no? Sin necesidad de ni de marcarse ni de estar sufriendo realmente las consecuencias de ese tipo de persecuciones y de ese tipo de restricciones, ¿no? Que va a haber y de control. Entonces, no es ninguna tontería, y no es ninguna tontería precisamente, y no por las fechas, sino porque los tiempos están ahí, y nosotros tampoco podemos llegar a decir, no, pues la tribulación va a empezar en este momento o a partir de este hecho, pero es probable que todo esto va a venir en cadena, y tampoco va a haber un previo aviso, pero sí tenemos el estudio de esta persona, el ajedrecista de Jehová B, ¿vale? Que es un matemático chileno que está ofreciendo sus cálculos a los que ha llegado a través de diferentes software y de ciertas desencriptaciones, y a un nivel matemático ha encontrado muchas evidencias que apuntarían a una fecha, ¿no? El 13 de enero del año 2020, pero puede ser el 13 de enero del año 2020, puede ser a partir del 13 de enero hasta, por ejemplo, el día 26, donde ese propio software, el Melchor 1.0, donde él ha introducido los calendarios judío, hebreo, y luego se hace una serie de
digamos, factorizaciones, reducciones de fechas a través de sumas y reducción de un único factor. Se les llama la suma en picadillo, donde vas reduciendo el número, la suma de los números a un solo factor o a un par de factores. Entonces, a través de una cierta numerología, esta persona ha descubierto que en eventos de la historia reciente, donde hay datación de terremotos, de sismos, de tsunamis, caídas de meteoritos, sucesos extraños, se producen, o sea, contienen en esas fechas una cierta numerología, ¿vale? Una cierta numerología que muestra un patrón repetitivo y, por lo tanto, en base a la estadística se ha demostrado que hay una alta probabilidad de que en esa fecha sí realmente llegue a suceder algo. Se está hablando de un terremoto, también se está hablando de la posibilidad de algún asteroide. De esto también ha habido mucha gente que ha hablado de sueños, visiones y tal, pero bueno, la gente normalmente se aventura, yo no sé por qué motivo, pero se aventuran a dar fechas y de hecho a decir fecha del Señor, revelación del Señor. Y no es así, ¿no? No es así, pero es que esto no está basado precisamente en eso, o sea, esto no va tanto, o sea, no nace tanto de la subjetividad o de la posible percepción del individuo o de una interpretación privada en base a un sueño, ¿no? No está, esto no, este estudio, el desarrollo de este trabajo no va por ahí. Entonces, como se ha comprobado, en ese vídeo que os he comentado, que es el que ahora mismo tiene, él muestra cómo además, no solo por esos programas que él ha desarrollado, donde en otro sitio os ha introducido como base la fecha de esta alineación, porque es una alineación especial a fin de cuentas, y ha introducido una serie de eventos, los terremotos más potentes que ha habido registrados en los últimos años en la historia, vaya, o al menos que haya datación, y bueno, pues esos software ofrecen también una serie de matemáticas resonantes para con esos eventos, y de hecho pueden llegar a la larga a entregar también claves sobre sucesos que podrían llegar a ocurrir precisamente por la resonancia a nivel matemático que tendrían. O sea, si una fecha, por ejemplo, está resonando más con un tsunami, pues podría ser probable que ocurriera algún tipo de terremoto, algún maremoto, en este caso, y que por esa resonancia matemática, o sea, todo esto será cuestión de seguir elaborando una serie de estadística, pero podría ser. De hecho, yo en algunos casos, o sea, sí que he visto, y ya os digo, yo tampoco estoy dominando estos software, ni mucho menos, los conozco hace poquito tiempo. Yo conozco todo este material hace apenas 2 meses y tampoco he podido ver unos cuantos vídeos del ajedrecista, pero ni siquiera he podido analizar todo el material. Y lo que sí me he dado cuenta es que, por ejemplo, igual que él ha mostrado en sus vídeos que hay como una repetición de determinados factores, o sea, los números 3, 6, 9 para cuando suceden más terremotos. Yo en algunos casos sí que he visto que a lo mejor con otro tipo de eventos que no tiene que ver exactamente con los terremotos, o sea, que pueda ser, por ejemplo, el bólido de Tunguska o el tsunami de Japón, he visto que con algunas fechas en alguno de estos programas, me parece que en este caso era matemáticas predictivas resonantes o uno que se le llama al 13 de enero, o sea, donde hay referencias de diferentes eventos con respecto al 13 de enero, he visto que los factores que pican en esos software son diferentes, o sea, sería el 2, por ejemplo, sería el 5. Yo no sé si eso también estaría entregando otra serie de claves a la hora de analizar los eventos y a la hora de analizar fechas a futuro, ¿no? Para poder también, a lo mejor, en base a observar otros software, poder calcular qué tipo de evento podría llegar a ser, ¿no? O sea, precisar más en ese caso el evento que esté por suceder. No lo sé. Esto... los ingenieros, de hecho el propio ajedrecista ha puesto a disposición de la gente los software, y de hecho él ha dicho que le gustaría que otros ingenieros desarrollaran, ¿no?, este programa, los mejoraran y bueno, lo hicieran más potente en este sentido. Entonces, no voy a entrar a hablar sobre cada uno de los software, porque ya os digo que yo no estoy en capacidad tampoco de desglosaros digamos, el funcionamiento real de estos programas, pero lo que sí os puedo decir es que, aparte de los que él ha desarrollado, él también ha utilizado simuladores astronómicos, un simulador astrológico que se llama Zodiac, donde ahí estarían entrando, digamos, entre conjunciones o posiciones dentro de las casas zodiacales, ¿vale? Pero no deberíamos caer en el error de pensar, esto, casas zodiacales, astrología, horóscopo. No es eso, o sea, esto es la astrología tiene también, o sea, tiene una base real en el sentido de que es una
observación a partir de la astronomía, pero se le busca una repercusión, o sea, una influencia también en el resto de planetas, en el resto de la creación, ¿no? O sea, cómo los planetas y sus posiciones, sus conjunciones, sus oposiciones afectan al resto de la materia. Y hay un principio también real en todo eso, ¿vale? O sea, no es una referencia al horóscopo que te habla del amor, de la familia, la salud. Todo eso es denunciado por Dios y prohibido por Dios porque está en el campo de la adivinación, en el campo de la superstición, ¿vale? Del esoterismo, a fin de cuentas, y eso desde luego está prohibido por Dios, pero Dios también nos insta a que nosotros observemos los cielos, las señales, porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, hay un conocimiento oculto también en las estrellas. De hecho, yo en este punto os invito a que, bueno, si alguien conoce el proyecto Conciencia Evangelio que yo he venido desarrollando en los últimos meses también, he subido hace unos días un vídeo que ya compartí en redes sociales hace tiempo, pero que me parece muy interesante, donde se nos muestra cómo las propias constelaciones están contando también la historia de la redención de la humanidad y parte del mensaje que incluso Apocalipsis nos entrega, ¿no? En los capítulos 12-13. Entonces, o sea, está escrito en las estrellas, eso está escrito, es una historia que está ahí puesta desde la creación del mundo, anunciándonos lo que sería la obra redentora de Dios y cómo lo llevaría a cabo, ¿no? Y cómo toda esa simbología tiene su relación con la historia de la humanidad. Entonces, bueno, pues el mensaje del ajedrecista es claro, las alineaciones que se producen, y el día 13 viene una alineación de 7 planetas, con un perigeo de luna que hace que, si cabe, todo eso se amplifique, porque la cercanía de la luna a la Tierra afecta a las mareas, y esto es conocido, reconocido por la ciencia. Entonces, digamos, todavía le concede mayor potencia a esa alineación, ¿no? Y también os lo digo, o sea, independientemente de que llegara a suceder en ese día algo, algún tipo de evento, algún terremoto, algún tipo de catástrofe o no, para mí el trabajo del ajedrecista sigue siendo igual de válido, eso os lo garantizo. Y bueno, y creo que va a ser así también para mucha gente, ¿no? O sea, yo no va a ser una persona a la que haya que ir a atacar por su trabajo, en este caso. O sea, del ajedrecista podríamos decir otras cosas en otro sentido, que a lo mejor, pero no a un nivel matemático, ni a un nivel del desarrollo que ha hecho sobre todo este trabajo, ¿vale? A ese nivel matemático. Yo creo que en este caso no puede haber quejas de la gente, porque encima nos han compartido esos software que él perfectamente se los podría haber guardado para sí mismo y nadie le podría haber reprochado nada, ¿no? Hombre, evidentemente a lo mejor si hubiera en su conciencia le hubiera quedado ahí un peso, ¿no? De decir, no lo estoy compartiendo. Hombre, podría haber compartido los estudios o los resultados pero no tendría obligación de compartir necesariamente los software, y sin embargo lo ha hecho para que la gente también pueda seguir verificando que hay una base real, una base científica. Y bueno, insisto, yo os animo a que vayáis a su canal, Ajedrecista de Jehová B. No sé si alguien escucha este audio, pues si habrá más vídeos, si habrá, porque no sé exactamente lo que hará finalmente con su canal. A mí no, yo preferiría que no lo cerrara, aunque en su momento dijo que a lo mejor lo hacía, que acabaría borrando el canal, pero bueno, es libre de hacer lo que quiera, la decisión es personal de cada uno en este caso, y con sus espacios pueden hacer lo que quieran, ¿no? Entonces, bueno, al margen del trabajo del ajedrecista, que básicamente es lo que viene inspirando el hacer este vídeo, porque sin este soporte a nivel matemático, a nivel científico, en cuanto a comprobar cómo han cuadrado en muchísimos terremotos diferentes alineaciones planetarias, y cómo se ha repetido cierta numerología también, que es la que nos viene anunciando que aquí puede ocurrir algo, al margen de eso, también os invitaría a que vayáis a un canal que probablemente otras muchas personas ya lo conozcan, que es el canal de Alexander Bachman, en este caso Conciencia Radio. Lo podéis encontrar también en YouTube. Y esta persona, a través de, si no estoy yo mal, aunque no he seguido grandes cosas, pero por lo que veo sí que hace reportes solares sísmicos y volcánicos de manera continua, y por lo tanto, o sea, él también tiene ya una técnica que lleva desarrollando, ¿no? Y si no estoy equivocado, esto viene también de estar observando las manchas solares, los hoyos coronales, y a través de las coordenadas donde estos se producen, nos estarían dando una indicación de dónde pica también en la Tierra, ¿no? O sea, que el propio Sol estaría indicando dónde
golpea en este caso y dónde afecta. Bueno, es lo mismo, es una información que yo he visto que en muchos sitios también la tratan de desacreditar, que mucha gente no, porque los terremotos realmente no se pueden predecir, pero bueno, no son pocos, no es que sea un caso o dos de personas. Ahora que estamos hablando, pues el ajedrecista y Alexander Bachmann, actualmente, entre personas a las que podemos además acceder de manera directa, sino que tenemos a Carlos Muñoz Ferrada, otro chileno que en su momento predijo me parece que fue no sé si fue el de Valparaíso o el de Valdivia, pero predijo el terremoto y lo predijo con 4 horas de diferencia. O sea, él lo dio 1 hora y se produjo en realidad, no sé si fueron 4 o 2 horas después, pero se produjo en la fecha, ¿no? Y luego también hay otro, no sé si en este caso también se produjo, esa era una persona chilena, pero era un miembro de la Marina que también advirtió de uno de los terremotos y se produjo en ese día. O sea, le pegó, ¿no? O no sé si fue al día siguiente, algo así, pero vamos, que algo hay donde se pueden observar ciertas evidencias que nos ponen la pista de que se puede llegar a producir un terremoto. Entonces, creer todo a pies juntillas o no cuestionar nada, no, pero rechazar también todo, tampoco, porque eso es lo que les interesa. O sea, si el sistema está peleando por una reducción de la población, precisamente lo que quiere es que cuando llegue en cualquier tipo de catástrofe o de evento no haya preparación, no haya alerta en las personas y que perezcan la mayor parte de almas, ¿no? En ese caso. Entonces, os animo también a que, os diría que observaréis parte del trabajo de Alexander Bachmann, que bueno, es algo diario también lo que está haciendo y se puede comprobar porque realmente él hace el vídeo el día de antes, dice, es probable que aquí vaya a caer terremoto, ¿no? Y pum, y realmente al día siguiente, pues lo está atinando, ¿no? Con Alexander Bachmann, y esto, bueno, lo hago extensivo también al ajedrecista de Jehová, os lo digo, yo me centro en estas personas, en sus trabajos a nivel científico, o sea, a un nivel matemático. Yo, por ejemplo, Alexander Bachmann, y en el fondo también es una suerte que estas personas, aun estando, digamos, dentro en esa rama, bueno, pues que estén haciendo una apología del cristianismo, ¿no? O que estén dando esta información, pero que por detrás haya también un mensaje cristiano. Eso es importante también, ¿no? Sobre todo para que Dios reciba la gloria en todo esto. Entonces, pero de estas personas, ya os lo digo, y bueno, de las siguientes habrá también su propia aclaración, pero de estas personas yo recomiendo sobre todo el mensaje a nivel científico. Cuando ya nos metemos en temas de la escritura, temas más teológicos, temas escatológicos, ya evidentemente no os voy a recomendar a estas personas, porque yo he podido identificar errores, ¿vale? Y por lo tanto, pero no errores que yo diga yo identifico porque no estoy de acuerdo. Yo identifico errores que pueden ser expuestos con la escritura. Entonces, para mí esos son errores. O sea, no es error que una persona venga con una idea, yo con otra. Pues ¿quién tiene el error? Nunca se sabe. Es tu opinión, es la mía. Pero aquí estamos hablando de qué dice la palabra y qué decimos cada uno de nosotros. Pues en base a la palabra yo he encontrado en estas personas errores en los planteamientos. En Alexander Bachmann más a nivel escatológico, en cuanto a hablar de temas del arrebatamiento, de cómo los juicios, de que si la gran tribulación ya es, de que si no es, de que si estamos en esto, que si no, más en ese sentido es donde le he visto contradicciones, no contradicciones, errores, y en el ajedrecista de Jehová pues he visto otra serie de contradicciones y cosas que no que no vienen al hilo de este vídeo y que no va a ser el caso de hecho de estar diciendo, pero también lo aviso, yo en su momento grabé un vídeo para hacer como una explicación como una nueva etapa que iba a tener el canal en YouTube, si Dios lo permite, si se dan las circunstancias, y también aproveché para hablar ya del ajedrecista, pero bueno, lo edité, no pude publicarlo porque se me volvió corrupto por lo visto el archivo, me dio algún problema, alguna parte de los archivos originales, no lo sé, y perdí esa edición, volví a intentarlo empezando de cero, me volvió a pasar lo mismo y de momento no lo he publicado. Luego es verdad que grabé otro hace 4 días y he hecho, y es algo diferente en el sentido, ahí ya no me estoy centrando en valorar el trabajo matemático, sino que pues hago una exposición de las cosas que no me parecen de lo que él también afirma, porque yo puedo apreciar mucho ese trabajo a nivel científico de estas personas
incluso puedo sentir estima por ellas porque valoro ese trabajo y porque incluso las personalidades se me hagan que yo tenga un cierto afecto por esas personas, pero eso no significa que yo comulgue con ellos, ¿no? En todo lo que digan, ni mucho menos, y por lo tanto, pues bueno, pues yo tengo también mi propio criterio y lo tengo hecho. No sé si esto lo llegaré a sacar en algún momento o no, pero también lo digo, no va a ser un vídeo o un archivo que si llega a salir va a ser utilizado en plan ventajista, como para, independientemente de que se cumpla o no se cumpla este tipo de predicciones que están haciendo, no va a tener nada que ver, ¿vale? O sea, es algo al margen, algo aparte, pero que precisamente por las fechas en las que estamos no considero que sea algo prioritario a día de hoy, y por lo tanto tampoco tengo prisa por estar sacando algo así, pero que no lo haré en su momento si es que lo llego a compartir, pues ni por hacer un ataque. De hecho, creo que sería como más complicado llegarlo a sacar en un futuro si realmente se cumple, ¿no? Porque eso también demostraría, pues no, que yo no le voy besando los zapatos a nadie, ni me caso con nadie en ese sentido, porque realmente lo fácil sería eso, lanzar una crítica cuando el viento no viene de cara, cuando lo tenemos a favor, y no, yo no tengo el sentido ese. De hecho, es que quizá con Alexander Bachmann no me pasa exactamente lo mismo, tal vez porque tampoco lo he seguido tanto, aunque conozco parte de su trabajo, pero no lo he seguido tanto. Pero con el ajedrecista, incluso ese vídeo donde yo tengo que dar también mi propia opinión, me cuesta, ¿no? Me cuesta porque es una persona a la que, sin conocerla personalmente, pues le he cogido cierta estima también, ¿no? Por el tipo de personalidad que tiene, por la manera de explicar ciertas cosas. Y bueno, pero eso no quita que haya cosas en las que no voy a estar de acuerdo, ¿no? Pero no voy a estar de acuerdo porque yo intento ser también bíblico en este caso. Entonces, si tenemos a la palabra por delante, tiene que estar por delante en todos los aspectos, no solo a conveniencia. Entonces, bueno, Alexander Bachmann, otro canal que os recomiendo que le echéis un vistazo a su trabajo, a los reportes que está dando, porque de hecho es que nos va a poner más en situación de lo que está pasando hoy en día. No vamos a encontrar ningún noticiero en televisión o que nos abran en radio, salvo que sea verdaderamente una gran catástrofe y que sirva para sus propios fines, luego de estar sacando ONGs, organizaciones, historias y haciendo reportajes, lucrándose de la miseria, que es lo que hacen, porque los medios solo usan la miseria. Entonces, no vais a ver este tipo de informaciones en esos medios. Pues si nosotros tenemos la posibilidad de, a través de YouTube, de manera gratuita, acceder a esta información, aunque es verdad que también Alexander Bachmann en ese caso comercializa un poco también con estas cosas, pero bueno, hay información que también está entregando de manera gratuita, y yo también lo entiendo. Él ha convertido parte del trabajo que está haciendo, es su trabajo, también es fuente de ingreso, lo entiendo, porque también hay una implicación, una vinculación directa. Y bueno, pero yo creo que, y espero que también lo sepa medir, qué cosas puede estar haciendo ganancias y con cuáles no debería hacerlo, ¿no? Yo creo que con las cosas que tienen más vínculo con Dios no lo está haciendo, y eso es de agradecer también y digno de reconocimiento. Entonces, bueno, otro canal que verdaderamente os recomiendo que estéis echando un vistazo, porque va a tener una relación en cuanto a estos eventos que también se están anunciando, ¿no? Por parte del ajedrecista de Jehová. Vale. Luego, bueno, y tiene de hecho relación también con Alexander Bachmann, porque en su propio canal ha hecho algunas entrevistas a Gilles Broussard. Bueno, Gilles Broussard en este caso, un astrónomo independiente que tiene un trabajo espectacular sobre un libro que hizo en línea, de hecho, que lo ha compartido también de manera gratuita, donde realizó un estudio a nivel histórico de los eventos bíblicos, y en base a determinados cálculos científicos respecto al paso del planeta X, la órbita y los posibles efectos, darían explicación a muchísimos de los eventos que aparentemente no tendrían explicación a nivel bíblico, ¿no? Que diríamos, pues esto, ¿de dónde procede? Y la verdad es un trabajo espectacular. También, por suerte, Alexander Bachmann le ha hecho varias entrevistas y algunas las ha traducido, y también es motivo de agradecimiento que nos haya hecho llegar parte de esa información a gente de habla hispana. Y también, es una persona que, por eso lo que os decía también al principio del audio, no por una cuestión de la inmediatez
de el 13 de enero, o sea, de que estamos a 7 días, 8 días. Es que no es eso, es que esta persona, Gilles Broussard, y no solo Gilles Broussard, Constantin Batygin, Michael Brown, diferentes astrónomos que tienen ya localizado a este cuerpo, que no se puede realmente observar a simple vista porque no tiene luz propia, pero está localizado, y al tener también una ruta, o sea, una órbita errante, porque el propio planeta cometa, que así lo determinó Carlos Muñoz Ferrada, otro astrónomo chileno del que se ha mencionado también antes, que presentó los cálculos y presentó, en un programa lo grabaron y mostró los gráficos respecto a este planeta cometa, que tiene 3 diferentes velocidades y lo hace algo muy particular porque tiene la masa de planeta, pero tiene una órbita precisamente de cometa, por eso se le denomina, lo denominó así, planeta cometa. Entonces, Carlos Muñoz Ferrada había hecho sus cálculos que para 2012, 2014 más o menos que estaría, pero bueno, precisamente los cálculos no tienen por qué ser precisos, ya que está a expensas de los posibles cambios orbitales del propio cuerpo, ¿no? Pero las nuevas actualizaciones que también está haciendo Gilles Broussard están estimando que para 2021, 2022, entre marzo de 2021 marzo de 2022, sería como la fecha de máxima aproximación o de cruce de este planeta cometa con respecto a la Tierra, ¿no? Lo cual además tendría como consecuencias probablemente varios efectos, varias de las catástrofes que podrían estar anunciadas precisamente en el libro Apocalipsis. ¿Cuáles serán en esa máxima aproximación? Pues no se sabe a día de hoy, ¿no? Habría que verlo, pero bueno, todas estas cosas a medida que se vayan cumpliendo evidentemente van a quedar muy claras como cuál es el orden, pero precisamente si también tenemos a este astrónomo que nos está dando unas fechas de estimación, aunque sea algo actualizado, que nos llevan al año 2021-2022 y estamos en el año 2020 recién iniciado, sí, pero 2020, pues bueno, tenemos que ver que precisamente el estar prevenidos, el estar tomando conciencia y responsabilidad sobre lo que se nos viene, lo queramos ver o no, lo neguemos o no, pero lo que se viene a fin de cuentas, pues es importante, ¿no? Entonces son 3 personas que a un nivel científico nos están entregando diferentes evidencias, diferentes pruebas, diferente material. Lo primero, para estar conscientes de los tiempos que estamos viviendo. Lo segundo, para no comernos parte de los engaños que desde luego el sistema va a seguir utilizando, no solo para ocultar la información, sino para engañar a la gente cuando muchas de las cosas sean ya innegables. Hay una agenda que ha estado funcionando hasta ahora para mantenernos ignorantes de toda esta realidad, pero también hay una agenda que está preparada para salir a escena cuando llegue el momento indicado. Entonces, este archivo, y llevo 40 minutos, luego en la edición igual se recorta un poquito, pero esta es la primera fase donde quiero mencionar a estas 3 personas que, probablemente quienes hayan conocido alguno de los canales habrá conocido el resto, probablemente, pero e incluso, yo por ejemplo, cada uno de estas personas los he ido conociendo de manera progresiva y cada uno por su lado. O sea, no es que a través de uno haya encontrado yo otros canales, pero sí que 2 de los canales de los que voy a hablar ahora, ¿vale? Porque luego el último punto, digamos, de este audio va a ser una cuestión más personal, pero que también lo englobaría más en esta categoría, ¿no? Esta segunda categoría que ya no va a tener ese respaldo tanto científico, sino que va a ser algo más subjetivo y más matizable. Y en este caso aquí es donde pido criterio a las personas, pido discernimiento, pido que se observe la información, pero se rescate lo que sirva. Entonces, hay un canal de una, no a través del canal, porque me parece que en su canal propio no tiene ninguna publicación, pero es una mujer que por lo visto es un niño de 8 añitos, pues ha estado recibiendo cierta información, ciertos mensajes. Es verdad que esto se le cataloga como que son mensajes de un ángel, y con estas cosas yo de primeras os digo que a mí siempre me surge desconfianza. O sea, yo a mí en cuanto me empiezan a hablar que sí de ángeles, que sí, porque yo al final lo englobo, y quizás sea un error, pero yo lo acabo englobando a lo mismo: ángeles, contactados, seres de luz, extraterrestres, que vienen siendo demonios, ¿no? Estoy hablando en un concepto general, no estoy hablando del caso particular de este niño.
Este niño a lo mejor tiene 8 años y a saber, o sea, yo no tengo por qué dudar cuando además está entregando un mensaje que no es el típico mensaje de canalización, ¿no? O sea, ese típico mensaje de tienes que vibrar en amor, aunque hay hay cierto residuo también de eso, en lo que veo que también me refiero, cierto residuo, me refiero que hay un cierto lastre de eso también en parte del mensaje, de cómo la madre también lo está transmitiendo el mensaje, porque habla también eso de vibrar, de vibrar en amor, y yo entiendo que eso también se dice como para, o sea, porque tenemos que cuidar también nuestros pensamientos, tenemos que procurar una sanidad mental, no tenemos que dejarnos llevar ni por el pánico, ni por la angustia a la hora sobre todo de analizar también toda esta información. Y muchas veces eso puede pasar a lo mejor cuando las personas se lo encuentran de golpe y encima se lo encuentran como que es algo ya inminente, y hay una sugestión porque a lo mejor hay una sobreinformación, ¿no?, respecto a esto, y puede llegar a pasar. Entonces eso tampoco es bueno. Yo entiendo que si cuando las personas a lo mejor utilizan como este código de lenguaje en cuanto al vibrar en amor y tal, pues lo puedo entender, pero claro, a mí también me gustaría que cuando surge esto, bien sea en niños o bien sea en personas, no sé, que hubiera, o sea, no tanto. No, o sea, yo entiendo que hoy en día tampoco se está necesitando de ángeles, es que lo que se necesita, lo que está necesitando la Iglesia, lo que posee la Iglesia es el Espíritu Santo, y es la revelación que el Espíritu Santo también nos da. Entonces, cuando se le está dejando de lado, en este caso, pues a lo mejor también tenemos que dudar de la entidad, ¿no? Pero, insisto, no estoy diciendo yo con esto que el niño esté transmitiendo el mensaje de un demonio, no estoy diciendo eso, pero bueno, os invito a que busquéis información también sobre los mensajes que ha dado esta señora, porque yo a ella realmente la noto sincera, ¿eh? O sea, yo incluso he escuchado algún audio del niño directamente, no hay apenas audios que yo sepa. Tampoco he podido analizar toda la información, he escuchado parte de algunos mensajes y estos días me gustaría estarlo escuchando, pero bueno, también a veces pues simplemente por analizar el mensaje, ¿eh? Ya os digo, no es una cuestión de creerlo todo, pero yo escucho a la madre sincera. O sea, cuando oigo el audio directo, bueno, no es directo, no es que lo haya emitido en directo, pero cuando veo el audio y veo la reacción en directo y la explicación del niño, viendo cómo, o sea, intentando hacer a la madre comprender lo que el niño está tratando de transmitir, yo no veo como que ese niño realmente se le haya dado, o sea, se le haya inculcado un mensaje y venga, vamos a grabarlo ahora y vamos a hacerlo para compartirlo y hacer negocio de esto. Yo no lo noto así, ni noto al niño falso a la hora de explicar las cosas. De hecho lo veo como muy tierno, mira, pues, o sea, como lo hace un niño, ¿no? Y a la madre igual, o sea, a la madre la noto sincera, o sea, la noto sincera y sorprendida. Y bueno, que también hay en este terreno muchas veces, como se mezcla mucho el emocionalismo, hablo de casos donde quieren hablar de profecías del Señor, tal y cual, que son siempre muy sentimentalistas, pero yo a esta mujer no la veo, o sea, la veo realmente emocionada y le noto muchas veces la voz quebrada, pero no la noto en ese sentido como una persona que está forzando la emoción, sino una emoción que le viene de manera natural cuando está hablando de algo, porque como que está reviviendo lo que o el momento en el que el niño le ha transmitido cierta información, ¿no? Entonces yo os animo a que lo escuchéis lo mismo. Sí me parece curioso que ese niño también apunte directamente a la fecha del 13 de enero, me parece curioso. Estamos hablando de un niño de 8 años, ¿vale? O sea, no creo. Hoy en día es verdad que los críos tienen también acceso a la tecnología y tal, pero yo no creo que el chaval haya estado en internet buscando mensajes para luego montarse una película y tal. No lo creo. Entonces os animaría a que lo escucharais porque, bueno, básicamente de lo que viene hablando es lo mismo, algo que podría llegar a pasar ese 13 de enero, pero que además no sería algo tan territorial, ¿no?, como en un principio la gente a lo mejor podía pensar, sino que sería algo que vendría más a un nivel global. Entonces, aquí entramos en esa parte que es un poquito más, o sea, entra dentro de la subjetividad, porque
si bien el niño, bueno, pues lo está diciendo el ángel, que el niño se llama Gabriel, él dice que el ángel se llama Juan, el ángel que le da esa información, pero bueno, estas cosas, insisto, está bien conocerlas, pero yo personalmente, o sea, si yo, por ejemplo, y de hecho me suena, yo creo que a lo mejor hace meses, muchos meses, vi algo, a lo mejor alguna miniatura donde se hablaba de esta fecha, pero pues a lo mejor yo vi eso en los vídeos conforme los presentan, revelación del ángel, pues yo veo eso y directamente muchas veces que ya ni lo miro, o sea, son cosas que ya se ha generado tanto desgaste también de manera consciente, y esto el sistema también tiene su parte activa, o sea, el sistema ha estado detrás de muchas de estas historias, ¿vale? Entonces se ha generado como tanto desgaste a ese nivel que muchas veces las personas, o sea, que ahora las personas, por ejemplo, van a encontrar informes, datos o estudios al nivel de los que ha hecho, por ejemplo, el ajedrecista, de lo que presenta Alexander Bachman, de lo que ha hecho Gilles Broussard, que la gente lo va a rechazar, ¿vale? Porque lo que se ha esperado es que a través de todo eso que nace como más de la subjetividad, de la percepción personal, no atendamos cuando vengan personas a un nivel científico ofreciéndonos datos que realmente nos sitúan en los tiempos, ¿no? Y aquí voy a entrar de hecho a el segundo canal dentro de esta categoría, que sería en realidad el quinto, que también lo recomendaría, pero bueno, lo mismo, y todavía, o sea, si el anterior lo digo que os animo y os invito a que escuchéis los mensajes de la madre, porque además es información importante, ¿vale? Y me parece un mensaje serio, aunque tenga cositas que lo mismo sean, bueno, matizables o que directamente sería para decirle a la mujer, esto no debería ser así, como por ejemplo que si oración de San Benito, que si tal, vale, se mezclan ahí también asuntos del catolicismo, que eso, pues igual que ha pasado con las apariciones de la Virgen, entre comillas, vírgenes, entre comillas, a lo largo de todo el mundo, todo eso también son manifestaciones demoníacas y que han sido utilizadas también por el maligno para ejecutar parte de su plan. Eso no quiere decir que Dios no pueda utilizar o no utilice en algunos casos parte de esos testimonios para encajar luego un puzzle más a futuro. Eso no quiere decir, porque es que Dios utiliza tanto el bien como el mal para sus propios fines, ¿no? Él está en posesión, en dominio de todo, y tanto las obras de la luz como las obras de las tinieblas van a ser usadas para finalmente ejecutar su obra y transmitir su mensaje, ¿no? Sea como sea, pero por eso precisamente tenemos que usar discernimiento, saber que si una persona, a lo mejor en este caso nos está diciendo, nos está hablando del ángel Juan, tal, pero nos invocan a un santo, pues tenemos que saber que eso del santo ya nos tiene que poner en alerta y escuchar el mensaje de otra manera, no rechazándolo, no juzgando a la persona, sino diciendo, bueno, puede ser verdad o puede no serlo. Yo lo digo, si a mí me hubiera llegado la información del 13 de enero exclusivamente por quizá estos mensajes que ha recibido este crío, pues probablemente yo ni siquiera me hubiera comprometido a divulgar esta información, al menos así lo creo. A lo mejor hubiera revisado todo el material que hay y finalmente también lo hubiera compartido, pero es probable que no hubiera sido así, y también quizá por lo que os digo, por esa estrategia del desgaste que ha habido de manera consciente a lo largo de todos estos años de vender profecía. Hay muchísimos canales que sin saberlo están siendo también utilizados, para divulgar desinformación y que luego la verdadera información quede solapada, ¿no? Por medio de esa técnica. Si es que es una técnica de desgaste realmente, o sea, no tiene mucho misterio, es el cuento de que viene el lobo hasta que viene el lobo y nadie lo cree. Pues así es exactamente lo que están haciendo también a este nivel, ¿no? A nivel de profecías, a nivel de visiones, revelaciones, sueños del Señor, hay muchísimas personas que están siendo utilizadas, engañadas en ese sentido para llevar también parte de esta agenda, y muchos quizá ni lo sepan, pero están siendo utilizados. Entonces, un tercer canal, y es una persona que en su momento incluso pensé en llegar a hacer como una especie también de PDF y compartir sus vídeos así todos agrupados, porque son también vídeos cortitos y se pueden,
Pero también me genera dudas por lo mismo, porque él habla que si ha tenido escritura automática, o sea, que si hay mensajes que han venido por escritura automática. Le he visto también recomendar o hablar, elogiar a personas pues que son del tipo de los que van a los congresos de ciencia y espíritu. Bueno, en este caso él mencionó, no sé si esta persona habrá acudido a ese congreso o algunos similares, pero creo que se llama Alberto Cecua, pero bueno, que es un tío que va, o sea, que va de contactado y tal, y que son personas que tienen, y que son personas que pueden tener un cierto conocimiento, pero que están, o sea, están absolutamente en la agenda de desinformadores, ¿vale? O sea, están dentro de la plantilla de desinformadores. Ellos hablan de una pseudoespiritualidad, ellos hablan de, bueno, como de una literatura metafísica que resuena un poquito en nuestras conciencias porque o sea, contienen una cierta sabiduría ancestral y un conocimiento universal. Entonces a través de eso se engaña mucho a la gente, y esta persona, y lo voy a decir, es que hasta dudaba en este caso de incluirlo, pero lo voy a decir porque hay una parte, o sea, una particularidad de algo que podría realmente ocurrir en España, o sea, que afecte directamente a España, y por eso pues también me siento la obligación de hablar de este canal, ¿no? El canal es que este sí lo he llegado a conocer, de hecho, por el ajedrecista de Jehová. El canal se llama Emanuel Conor Melquisedec, así se ha puesto el nombre. Y bueno, es una persona que yo no dudo que esté también en el camino o sea, en una búsqueda de la verdad. Pero no sé, y esto sí que lo digo como una particularidad. En su momento, vamos, yo por chat, en los directos del ajedrecista un par de veces, 3 veces incluso, creo que le he llegado a escribir así, nada más que él había escrito algún comentario saludándole y comentándole algo de su información, de que tenía que revisar y tal, para compartirlo, y siempre ha ignorado mis comentarios, ¿no? O sea, nunca, además haciéndole yo mención, no es que diga, bueno, es que comento y a lo mejor ni se da cuenta, y luego visto que ha comentado o que ha respondido a una persona que ha escrito justo después de mí. A lo mejor entonces me tenía bloqueado y no me leía, podría ser en ese caso, pero no lo sé. Pero que este tipo de cosas, cuando se supone que estamos como en una misma labor de informar, y me encuentro con una persona que además es del mismo país que yo, y que además en esos lugares va diciendo como que se encuentra solo y que no encuentra apoyo y tal, pues hombre, yo te estoy diciendo que quiero apoyarte, que quiero revisar tu material y compartirlo, divulgarlo y tal. Si ignoras mis mensajes, que vamos, que puedes hacerlo y que cualquiera podría hacerlo, que no soy yo aquí nadie como para que se me tenga más en consideración, pero si ya veo yo también ese tipo de actitudes, a mí ya me vas a estar generando también desconfianza, ¿no? No sé, incluso he llegado a pensar, y esto no, de verdad, ni es vanagloria ni es egocentrismo, pero quizá él ha revisado los espacios, o bien sea el proyecto Conciencia Evangelio, o bien sea algunas redes sociales o mi canal de YouTube o tal, y ver que no he compartido nada suyo, a lo mejor eso la molesta y por eso no me quería, o sea, me ha pretendido ignorar en ese caso, ¿no? No lo sé. Pero yo también tengo dudas con parte de su material, pero sí hay algunas cosas curiosas de su canal y de los vídeos que ha hecho, y a lo mejor esto, y fijaos, a pesar de que en este caso sí que ha hecho un comentario como más, bueno, al final yo creo, salvo de Gil Broussard, quizá de todos he hecho también como una especie, no crítica, sino, bueno, he dado mi propia opinión también en algunos casos, y bueno, eso no tiene nada de malo, pero quizá en el tema de este canal, de Manuel Conor Melquisedec, precisamente por tener una repercusión con España, quizá, y al tener vídeos ser vídeos cortitos, quizá ahí sí que en lo que es esta parte, o haga simplemente un apartado, una grabación adicional, y entonces la una aquí, comente algunas cosas, porque es que hay datos que sí me parecen interesantes. O sea, me parece interesante, yo no sé si es que esta persona ha estudiado ingeniería de caminos. O sea, no sé exactamente, pero hay datos que da sobre ciertas fallas de aquí en España, posibles zonas de rompimiento de tierra, y o sea, a mí todo ese tipo de información me parece interesante tenerla en cuenta, porque a lo mejor en un punto
para ciertas personas que viven más cerca de la costa pueda llegar a ser también importante, ¿no? Entonces, es una información lo mismo, que os invito a que, a pesar de la subjetividad, y además este chico, o sea, sí que hay una parte, independientemente, yo no sé insisto, yo no sé si él o bien me ha ignorado porque tenga algún motivo, o bien ni siquiera el chaval se dio cuenta, no lo sé, pero bueno, si tiene algún motivo es su problema, no mío, y independientemente de eso, hay información que me parece rescatable, ¿vale? Me parece rescatable, me parece que además el chico, pues en muchos casos lo dice, esto es una hipótesis, y eso está bien, me gusta, o sea, esa dinámica de exponer las cosas a este nivel, simplemente planteando como un planteamiento, o sea, como esto es una opción, no es esto es así cerrado, porque hay cosas evidentemente que no pueden ser o que bueno, pues quizá se caen por su propio peso, ¿no? Si afirmamos que es la verdad absoluta. Entonces, como él lo presenta de esta manera, pues os lo recomiendo. Ya os digo, es un canal que, a ver, voy a mirar un segundito. Quiero abrir aquí el canal. Yo creo que ahora no, hace ya que no ha subido, desde hace 5 días. Últimamente estaba subiendo más vídeos así de manera habitual. Pero bueno, no sé cuántos tiene. Pero bueno, empezó a subir vídeos hace meses. Yo os animaría a que mirarais los primeros donde habla de no actuar militarmente. Y ahí él sí está hablando de una hipótesis respecto a que pudiera ser... De hecho es que por eso, o sea, yo no sé si es que realmente está manejando más datos, si realmente a través de esa escritura automática se pudiera llegar a manifestar cierta información, insisto, y no es que esté yo alentando a ningún tipo de prácticas, bien sea, porque ya lo he dicho, cuando nos hablan de contactados, de que si ángeles, que si hermanos de luz, tal, estamos hablando de muchas veces de canalizaciones o de mensajes que no se corresponden con la realidad de la entidad que afirma estar entregándolo, ¿no? Entonces, pero esta persona nos está entregando, o sea, está entregando en algunos de los mapas cuando nos muestra así de España, incluso la zona de cruce de un objeto, del objeto que él en su hipótesis o en lo que está planteando podría ser intervenido, o sea, se podría tratar de intervenir sobre ese objeto, ¿no? Intervenir militarmente, o sea, tratar de destruirlo, tratar de desviarlo. Y por lo visto ahí en Cantabria hay una base también militar estadounidense que no sé si hay algún tipo de refinería o no sé exactamente el tipo de localización que hay, que se llama Mejido. Y por lo visto, según la información de esta persona, que yo la desconozco y desconozco las fuentes y desconozco de dónde proviene esa información, si es que posee información real a un nivel certificado, no que sea algo que me ha venido a mí por escritura automática. Yo no sé de dónde procede, insisto, la información, pero si hubiera realmente un intento, o sea, si Estados Unidos fuera consciente y tuviera medido que hay un objeto, algún tipo de meteorito, algún tipo de asteroide que fuera a cruzar o que fuera a impactar contra su territorio, pues evidentemente no van a esperar a que esté sobre Estados Unidos para tratar de desviarlo, destruirlo o hacerlo pedazos, ¿no? Lo harían antes, y por lo visto, según la hipótesis de esta persona, según lo que él está mostrando, lo que él está proponiendo en sus vídeos, es que España sería el lugar donde esto se vendría a hacer. Y evidentemente si eso lo relacionamos también con Garabandal, porque es que la zona coincide, o sea, el poblado y la zona que nos está dando coincide con lo que en esa supuesta visión los niños habrían percibido, ¿no? Como ese que le llamarían el aviso, pero en realidad no sería un aviso. Por eso precisamente estas entidades engañan cuando dicen que se manifiestan como vírgenes. Ellos a lo mejor están dando algo como algo divino, precisamente para que cuando se produzca muchos crean que sea algo divino, o simplemente no se ponga resistencia a que algo se haga, ¿no? Porque aquí, si estamos en territorio español, al final entendemos que las Fuerzas Armadas de España tenían que decidir si eso se permite o no, a no ser que se bajen los pantalones y dejen que sean
ellos los que decidan lo que hacer, ¿no? Pues así como están permitiendo que estén fumigando, no solo en España, en cualquier parte del mundo, y se les da vía libre, se les da manga ancha, y la policía y la Guardia Civil no hacen nada, no hacen absolutamente nada, ¿no? No sé si es que no pueden hacer nada o no quieren hacer nada, pero es la verdad, porque así se está demostrando que está sucediendo en todos los países del mundo. Y parece que tienen manga ancha. De hecho, yo os lo puedo decir, a mí la policía local de mi ciudad y en otro lugar donde yo estuve, cuando yo les llamé y les dije, me dijeron, si estos aviones tienen permiso, nosotros no podemos hacer nada. Así me respondieron, pero bueno, pero habrá que ver entonces por qué están esos permisos. Y en esto sería igual. Si se permite una intervención militar sobre suelo español, evidentemente no va a ser Estados Unidos el que tenga la repercusión, o sea, afectaría a España. Y entonces parte del mensaje que esta persona está dando es precisamente eso, que no se actúe militarmente sobre ese objeto. Pero bueno, lo que tenga que ser al final será, porque será algo permitido por Dios. Y aquí es donde quiero entrar al tercer punto. Ya os digo, revisar la información de este chico. Son vídeos cortitos, 8 minutos, 10 minutos. El vídeo más largo tiene 20 minutos, me parece. O sea que se pueden ver, sí, tiene algunos de 22. Pero bueno, que son vídeos que se pueden llegar a analizar si queréis. Y aquí es donde yo quiero entrar ya al último punto, y donde voy a hablar de algo así más personal, pero porque o sea, quizá tenga una cierta relación con este último canal precisamente, y con esto que está él comentando sobre un par de cosas que yo he tenido en experiencias oníricas, ¿vale? Que no estoy diciendo que así como os he dicho antes, no estoy de acuerdo con las personas que están hablando siempre de esto es un sueño del Señor, porque cuando una persona a lo mejor está soñando sobre algo, está soñando con algo de una información sobre la que ha estado sobresaturando su mente. Nosotros muchas veces también llegamos a soñar con cosas que hemos estado programando durante el día. Puede ser, o sea, hay veces que no, que simplemente tenemos sueños y que nos traen respuestas a ciertos asuntos, pero también puede pasar lo contrario. Y si nosotros, por ejemplo, estamos viendo pongámonos en el caso, estamos viendo todo el día películas de terror, de sangre, de muerte, tal, pues es bastante probable que tengamos algún tipo de pesadilla por la noche a consecuencia de que en nuestro subconsciente han estado entrando continuamente imágenes violentas, y por lo tanto nuestra mente, nuestro subconsciente va a sacar también parte de eso a la luz durante el sueño, ¿no? Durante el periodo nocturno del sueño. Entonces, yo aquí, y lo digo precisamente por esto, que esos niños en Garabandal decían que iba a haber como un aviso, que iba a haber como una explosión, y que esta persona, Emmanuel Colom Melquisedec, ha interpretado, yo no sé si al final es a través de una hipótesis y de ver que se está hablando de caídas de asteroide y tal, y que él a partir de ahí lo haya relacionado, pero es que tampoco me parece ninguna tontería lo que está diciendo. No me parece ninguna tontería, y a lo mejor hay parte de verdad en todo ese mensaje también de lo que está diciendo. Por eso os lo recomiendo también que lo veáis, ¿vale? Independientemente de lo que yo haya tenido en ese caso, haya tenido sin tener con esa persona, yo lo dejo de lado. Lo importante aquí es al final la visión de conjunto y no los asuntos personales, ¿no? Pero a mí esto me sucedió hace 3 o 4 años, y yo me acuerdo que la época, creo recordar que era como invierno o otoño avanzado, creo recordar que era así como a finales de año, y yo me encontraba realmente en un lugar que no es la residencia donde estoy actualmente, pero sí me acuerdo que siendo de noche, lo que yo veía en el cielo eran, y esto también lo compartí en redes sociales, no sé si llegaré a encontrar la publicación como para tener más referencia temporal de cuándo fue, pero me acuerdo que me encontraba y yo veía el cielo como oscuro, sí, y yo veía 2 cuerpos luminosos, ¿vale? Que en un principio, como al despertar yo lo relacionaba, pensaba pues el sol y la luna. Es lo que pensaba, porque es lo que vemos también, ¿no? Pero es que realmente esos cuerpos tenían uno tenía como un tono más amarillento, así como del sol, y el otro tenía un tono más azulado, blanquecino pero azulado. Entonces yo inicialmente los relacionaba así, como el sol y la luna, pero yo lo que veía, o sea, lo que vi en ese sueño, lo que recuerdo en ese sueño era cómo los 2 cuerpos iban aproximando, ¡pum! Y se producía una gran explosión entre ellos. O sea, chocaban. Digamos, chocaban en el cielo y se producía una gran explosión, iluminándolo,
y vale, dejaba un ambiente, en el ambiente como una atmósfera blanquecina, pero era como que esa propia explosión iluminaba en ese momento el día, ¿no? Como si estuviera ahí el sol a plenitud, pero sí, y había como una atmósfera blanquecina. Yo creo que además el detalle dentro del sueño, y que a mí me descuadró en el propio sueño, y que tal vez haya ayudado a que pudiera recordarlo más adelante, aunque fue en el mismo día, o sea, yo me desperté y lo recordé. Es algo que tampoco me sucede de manera muy habitual. A veces sí tengo como pequeños flashes y tal, y a muchas personas nos pasa eso, pues que recordamos algún detallito y tal, y hay personas que a lo mejor sí tienen un control más de los sueños y que se dedican a lo mejor incluso a escribirlo, a seguir unas anotaciones en cuaderno. Yo nunca lo he hecho, pero es que ese sueño realmente, o sea, es como que lo recordaba de manera muy vívida, y no, incluso los detalles. Y yo creo que incluso eso, el detalle dentro del sueño que tal vez a mí me descuadró dentro del sueño y haya ayudado precisamente a que pueda recordarlo más allá de ese momento, es que tras esa explosión yo vi a una persona conocida que en realidad no se encontraba viviendo en ese momento donde yo estaba. Y entonces a mí eso me chocó. De hecho, es lo que al menos en el sueño pensaba en decirle a ella, ¿no? A esa persona, que cómo es que nos veíamos aquí. O sea, como si yo sabiendo que en ese momento, o sea, no es que en el sueño yo tuviera localizado dónde estaba, sino que yo es como que estuviera consciente de dónde realmente me encontraba en ese momento, en el espacio-tiempo, viviendo, y donde hay en ese sueño se estaba produciendo, y a mí me descuadraba. O sea, era como tú te encuentras en un sitio técnicamente, pero yo ahora mismo estoy en otro y te estoy viendo, ¿vale? Entonces a lo mejor yo no me encontraba en el sueño donde entonces pensaba que sí estaba, ¿no? O sea, no me encontraba exactamente cuando sucedía el sueño en el lugar donde en ese año yo estaba viviendo. Pero a día de hoy, ¿vale? Yo sí vivo donde sería posible ver a esa persona si ese evento llegara a suceder y entonces ocurriera. Sí podría ser, sí podría ser. Yo esto lo cuento como un sueño, no estoy diciendo esto es un sueño del Señor, traigo un mensaje para ti, el Señor te dice. Yo no estoy diciendo nada de eso, ¿vale? No, es un sueño y ahí lo dejo sin más, pero es un sueño curioso que además cuando... y volvió directamente a mi mente, en el momento en el que vi uno de los vídeos de este canal, Emmanuel Conor Melquisedec, y esa hipótesis sobre la posible intervención militar a través de un misil sobre un cuerpo, pues incluso, o sea, porque los meteoritos, los asteroides, digamos, al menos tienen como esa tonalidad más azulada, y un misil tendría ese tono más amarillento, ¿no? O sea, y a mí me cuadraría esas dos tonalidades que yo veía impactar, que yo veía chocar y que producían esa gran explosión. Yo no lo sé, no, solo lo digo que es así, ¿no? Entonces, luego sí que me pasó que... Y eso ya es donde, estando aquí de vuelta, o sea, en el sitio donde ahora estoy, que ha sido mi residencia de siempre, donde mi ciudad natal, pero yo, bueno, estuve unos años fuera, luego me fui un periodo de tiempo al sitio, a un pueblo pequeñito, durante un año y medio, no sé si llegó al año y medio, pero y ahí es donde se produjo ese sueño de esa explosión, y ahora estoy de vuelta en mi ciudad natal, ¿no? Y ya estando aquí, una vez, esto sí que me acuerdo, era de madrugada y tuve un sueño de que estando durmiendo sentía un temblor, o sea, pero un temblor duro. No es que viera yo el terremoto y que hubiera consecuencia tal, pero sentía el temblor. O sea, estaba en la cama, estaba boca abajo y sentía realmente el temblor, ¿no? Y en este caso, como dato, diré que también en su momento, me parece que al día siguiente busqué si había sucedido algún terremoto, y para ser concretos, es como que yo buscaba o pretendía, o en mi búsqueda al menos, me parece que fui a ver si en Brasil había ocurrido algún terremoto. No sé por qué, pero como que Brasil venía a mi mente, ¿vale? Y más de 2 años después, cuando he vuelto a recordar ese sueño, no sé si es porque en su momento Brasil vino a mi mente, pero también en este caso Brasil ha estado en mi cabeza, ¿vale? Y solo lo digo así como curiosidad, yo no digo que signifique nada. Quizá el país, de hecho, esta vez provenga del recuerdo de haber pensado sobre algún lugar en concreto en ese momento, no lo sé. Pero bueno, esto es un sueño de algo sobre lo que miles han experimentado, así que nada que no nos anunciara la escritura que sucedería también en los tiempos del fin, que nos dice que
vuestros niños tendrán visiones y vuestros ancianos tendrán sueños. O sea, la palabra de Dios nos dice también que la generación que estuviera viviendo los dolores de parto, ¿vale?, como es algo progresivo y verían las señales antes del fin y verían cómo las cosas que en la gran tribulación se van a poner en plena ebullición, pues verían ese progreso. Pues también el hecho de que los niños reciban visiones y los ancianos tengan sueños no va a ser algo que simplemente empiece la tribulación y ahí también suceda eso. O sea, también la generación que va a estar viendo, la generación que vaya a estar viendo esa llegada, esa tribulación y esté experimentando esos dolores de parto, también estarían experimentando eso. Aunque es verdad que esos versículos nos hablan más en concreto para los tiempos finales, tiempos del fin, gran tribulación, pero precisamente por ese orden y esa manifestación que se da de manera natural y progresiva en cómo Dios actúa. O sea, nunca nada es forzado, ¿no? Nunca es de un día para otro una cosa. O sea, todo viene de manera gradual. Pues esto también es algo que podría empezarse a manifestar, ¿vale? Aunque alcanzará su cenit durante el periodo de gran tribulación, esa época de 7 años que iniciará con la aparición en escena del anticristo, ¿vale?, que es la apertura del primer sello del Apocalipsis, y después de que haya sucedido el arrebatamiento, que es algo que también se nos anuncia en Apocalipsis 4.1. Entonces, bueno, pues esto es como un pequeño resumen de diferentes cosas que creo que deberían estarnos, que deberían ponernos en situación y que nos deberían hacer analizar toda la información que hoy está disponible, ¿vale? Que luego hay muchas personas que hablan de estas cosas, o que se cuelgan de fechas, o que se cuelgan de eventos, o que utilizan parte de toda esta información, ¿vale?, para generar desinformación. Y en algunos casos estas personas simplemente, además lo hacen con el único objetivo de adquirir reconocimiento, fama, visitas, monetización, ¿vale? Entonces hay que ver también y valorar cómo las personas nos entregan toda esta información, o sea, qué ganan con eso, ¿vale?, qué pueden estar ganando. Y ya os digo, independientemente de que incluso con algunas personas yo pueda tener mis más y mis menos en esto, o bueno, mis desavenencias en ciertos aspectos, pues independientemente de eso, yo la información la dejo ahí, que cada uno la analice y bueno, y que sigamos investigando, porque todo esto al final lo único que va a hacer es complementar todo lo que ya hay, y todo lo que vaya apareciendo va a ser confirmación de todos estos actos, ¿no? Pero ya os digo, diferenciad también que hay una primera fase de este audio donde se presentan personas que nos están trayendo un mensaje más a nivel científico, que luego hay algo más subjetivo, ¿vale? Pero que todo al final nos tiene que enfocar y lo tenemos que supeditar a la palabra, a la palabra de Dios, ¿vale?, a la escritura, a la Santa Biblia. Esa es la que nos trae el mensaje verdadero y la que en medio de toda esta desinformación nos va a ayudar a poner luz, ¿no?, sobre todo esto, sobre estos tiempos que estamos viviendo. Y bueno, ya no solo por la información, ¿vale?, porque esto no consiste, digamos, la producción de este audio no consiste en hablar, o sea, simplemente en centrarnos en una fecha, ¿vale?, ni en un mes, ni en un día en concreto. O sea, esto no va solo de eso, aunque se ha querido dar toda esta información también en base a, bueno, pues a ciertos estudios y a toda la información que tenemos a disposición, ¿no? Pero esto va más allá, esto es más importante. Esto lo que viene a hablarnos precisamente es de que estamos en una guerra espiritual. Estamos prácticamente llegando, a las puertas de entrar en ese periodo de gran tribulación, en esos tiempos del fin que la palabra nos anuncia, y estamos en el momento de ponernos a cuentas con Dios, ¿no? Estamos en el momento de buscarlo, de arrepentirnos realmente de nuestros pecados, de confesarnos ante Él, pedirle que nos vaya limpiando, que nos purifique, que nos ayude a perseguir esa santidad, ¿no?, que Él mismo de hecho va a provocar que se vaya manifestando en nuestra vida, pero porque realmente es la única salida ante todo el mal extremo que se viene sobre esta tierra. Y no es una cuestión exclusivamente de juicios o de desastres naturales, que cada día
se nos confirma, ¿no? Que cada día nos vienen confirmando los tiempos que estamos viviendo, ¿no? No solamente es eso, es que el tiempo que se va a vivir, la palabra de Dios precisamente nos dice que será tribulación cual nunca la ha habido sobre la tierra, y no va a ser simplemente ese periodo doloroso y extremo porque vengan los juicios de Dios. Principalmente lo va a ser por eso, pero también lo va a ser porque el anticristo, porque Satanás va a tener capacidad de acción, la capacidad de acción que hasta ahora tampoco ha estado teniendo a ese nivel, ¿vale? Porque va a estar aquí el hijo de perdición, el anticristo reinando. Y ha habido muchos anticristos, ha habido muchas personas que han estado sirviendo a Satanás, pero aquí estamos hablando de Satanás mismo empoderado, ¿no? Con libertad de acción y con plenos poderes sobre la humanidad en ese tiempo, ¿no? Así que la única manera lo primero de poder evitar estar en ese tiempo es, realmente que haya sido así la elección de Dios, porque al final esto es así y, o sea, no es que se vaya a meritar para irse en el arrebatamiento y no estar en el periodo de gran tribulación. No quiere decir, de hecho, que las personas, o sea, esto yo lo digo en lo personal, yo vengo hablando del arrebatamiento, he hecho estudios sobre el arrebatamiento, presentaciones sobre el arrebatamiento e iré con esa verdad hasta el final, pero eso no quiere decir que yo tenga la plena garantía de que yo vaya a ser parte del arrebatamiento, ni mucho menos. Quizá lo sea, pero quizá no lo sea, y si no lo soy, no negaré el arrebatamiento tampoco, ¿no? O sea, si resulta que el arrebatamiento sucede y yo me he quedado aquí, porque esa ha sido la determinación de Dios, pues que voy a coger y voy a decir, no, pues el arrebatamiento era falso, han sido extraterrestres que se los han llevado en naves y... No, el arrebatamiento se seguirá anunciando, se está anunciando antes de que ocurra, pero a posteriori no será algo inicialmente masivo, entiendo yo, pero se va a seguir anunciando que eso es lo que ha ocurrido, ¿no? O sea, y quién sabe, a lo mejor muchas personas que hoy en día también están anunciando el arrebatamiento lo sigan pregonando una vez que haya sucedido porque no se hayan ido, ¿eh? O sea, que es que anunciar el arrebatamiento tampoco te garantiza que tú vayas a ser parte de esos escogidos para experimentar ese evento, ¿no? Porque sé que hay muchas personas que negando el arrebatamiento se piensan que porque la gente a lo mejor lo estamos anunciando es porque vamos de arrogantes o de prepotentes pensando que nosotros, pues eso, que ya vamos caminando entre nubes prácticamente, ¿no? Y que además por hablar del arrebatamiento estamos afirmando que nosotros vamos a ser parte del arrebatamiento. No, nosotros lo que anunciamos es la verdad profética, la profecía que está revelada en la Escritura, pero no estamos determinando quiénes van a formar parte de ese evento, ¿no? Vamos, es que no nos compete hacerlo, de hecho, o sea, no... nosotros anunciamos el evento, no decimos ni determinamos quién va a vivir el evento. Eso lo decide Dios, está claro, ¿no? O sea, las personas que entienden doctrinas tan claves como la de la gracia, la predestinación, la elección de Dios, pues tienen esto claro, ¿no? Pero se dice precisamente para personas que, sin entender a lo mejor la verdad escatológica o negándola, se están perdiendo en no entender otras doctrinas claves y por lo tanto pues llegan a esa mala interpretación a veces, ¿no? Porque os lo digo que esto es así, o sea, hay mucha gente que se piensa que porque hablas del arrebatamiento tú con eso implícitamente estás diciendo que te vas en el arrebatamiento y a lo mejor yo en presentaciones o en comentarios que haya hecho en vídeos puedo dar a entender como cuando Cristo venga, pero bueno, porque viene siendo también una esperanza de la iglesia, pero yo, o sea, esto ya os lo digo, que puede ser que llegue el arrebatamiento y yo me quede aquí, yo y otras muchísimas personas que hayamos estado hablando del arrebatamiento, que podría ser. Si Dios no nos ha predestinado a irnos, nos tendremos que quedar, nos quedaremos, seguro, no es que nos tengamos que quedar, nos quedaremos, pero si nos ha destinado a irnos, nos iremos. Es que es así, es la predestinación de Dios, ¿no? Y el cómo Él ha diseñado para cada alma su proceso. Entonces, anunciar una cosa no implica que tú necesariamente tengas que ser partícipe de eso, pero tampoco vamos a cambiarlo, tampoco vamos a cambiar la verdad por no tener esa certeza, ¿no? Entonces, bueno, la manera de conectarnos con Dios, con la verdad del Espíritu, con esta verdad revelada, evidentemente es a través de la palabra, ¿no? A través de la oración y a través de ir haciendo también un trabajo consciente para con el pecado, para con nuestra vida de fe, porque es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que tener un trabajo en nuestra vida de fe. Nosotros no...
somos los que perseveramos y conservamos nuestra salvación, porque nuestra salvación es un regalo de Dios y por lo tanto, como no la conseguimos, tampoco la podemos mantener y tampoco la podemos perder, porque si somos salvos por elección, y si no somos salvos, simplemente no somos salvos porque Dios no ha tenido la voluntad de predestinarnos también para salvación, ¿no? Y nuestra vida finalmente lo acabará manifestando. Entonces, hay que entender estas verdades también, ¿vale? Para enfocarnos en el camino de la verdad. Y a partir de ahí, caminar y no desfallecer, independientemente de cuáles sean las circunstancias, de cuál sea nuestra condición en la que nos veamos, en el presente o en un futuro inmediato. Siempre de la mano de Dios, la situación va a ser infinitamente mejor, ¿no? Así que nada, chicos, pues lo dejamos aquí. Cuidaros y que Dios os bendiga. Chao. Grandioso es tu constante amor que nos cubrió, asombroso.